Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que ya a esta altura de la asignatura no estén muy cansados. Nos encontramos ahora viendo uno de los últimos temas, ¿sí?, del programa, en concreto los parámetros S o parámetros scattering, ¿sí?, por la sigla de parámetros de dispersión en inglés. Eh, y justamente en este caso vamos a presentar a estos parámetros como una continuación de todos los temas que ya tratamos con los parámetros imagen. De hecho, si nos fijamos cronológicamente, la postulación de los parámetros S es de mediados del siglo XX, un poco, unos cuantos años después, unos pocos años después, mejor dicho, casi una década después, digamos, o 2 décadas después de todo lo que sería la teoría imagen, que era la que se había impuesto en la primera mitad del siglo XX. En consecuencia, los parámetros S tenían la especial utilidad de, justamente a partir de relaciones de potencia, ser muy prácticos a altas frecuencias, especialmente donde los conceptos ya de corrientes y de tensiones ya no eran tan fáciles de fijar como es mandatorio, por ejemplo, para los parámetros I, Z, donde tal vez en un cuadripolo nos piden que una condición de medición de un parámetro sea un cortocircuito o un circuito abierto. Eso, como ya hemos visto ampliamente durante la teoría de imagen, no es muy fácil, no es nada fácil de lograr en altísimas frecuencias, donde ya las longitudes de onda son extremadamente pequeñas, milimétricas, y donde tal vez unos pocos centímetros o milímetros de un circuito pasamos de tener un corto a tener un circuito abierto, es decir, los extremos de carga de un cuadripolo. Entonces, lograr justamente una condición de medición de un parámetro Z, de un parámetro I, es prácticamente imposible. Ni hablar de mediciones de corrientes, donde tal vez ya en problemas donde estemos hablando de una guía de transmisión de ondas, sea eh, prácticamente, digamos, imposible, ¿sí? Así que en ese caso es mucho más conveniente hablar de relaciones de potencia. ¿Por qué? Porque la potencia es, eh, es mucho más factible de medir en esos entornos de tan alta frecuencia. En consecuencia, como verán en el esquema que tengo ya dibujado, tenemos que recordar un poco de la teoría de líneas de transmisión, ¿sí? En estos casos, justamente, tanto tensiones, ¿sí?, las tensiones que tengamos al comienzo de la línea o al final de la línea, lógicamente van a ser funciones de una distancia definida a partir de algún plano de referencia. En este caso, arbitrariamente lo ponemos en este esquemita de esta forma, donde justamente tomamos una distancia cero, donde podemos pensar que está el plano de conexión de esta línea de transmisión, y esta línea de transmisión, como tiene L unidades de medida, digamos L metros, ¿sí? Justamente vamos a tener una determinada tensión en función de la distancia respecto a ese plano de referencia. En consecuencia, ya ni tensiones ni corrientes van a ser un valor en un conductor o en una guía de transmisión, van a ser un valor constante, como lo predice eh, la teoría de la propagación de las ondas, sino que simplemente van a estar dadas, ¿sí?, con un nuevo parámetro independiente, que va a ser la distancia respecto de ese plano de referencia. En consecuencia, como seguramente ustedes habrán visto en medios de enlace, van a contar justamente con una parte de la tensión y de la corriente que va a estar explicada, ¿sí?, justamente por una onda incidente, y otra parte, ¿sí?, de la tensión y corriente que va a estar explicado por justamente un reflejo, ¿sí?, un reflejo de la propia onda cuando llega a la carga y eventualmente rebota, ¿sí?, o simplemente, como veremos un poco más adelante, se disipa en la carga, ¿sí? La potencia que lleva esa onda se disipa en la carga. Eso se da justamente para una condición muy especial de carga, que ustedes ya a esta altura del curso la pueden adivinar, y es la condición de adaptación, de máxima transferencia de energía, y de que justamente la impedancia de la carga coincida con la impedancia característica de la línea de transmisión. Entonces, la onda reflejada, ¿sí?, va a explicar los fenómenos de justamente reflejo de la onda cuando llega a una discontinuidad, a una carga, por ejemplo, y se encuentre con
con una impedancia, con un salto de impedancia diferente a la impedancia característica. En consecuencia, esta tensión, esta corriente, ¿sí?, va a verse compuesta justamente ya no por una onda que va del generador a la carga, sino una onda que también refleja. Y la compaginación, digamos, la composición lineal en ese punto, como vemos ahí es una composición lineal, en ese punto va a dar lugar a cancelaciones o a refuerzos, y en consecuencia, como ustedes ya lo saben, de medios, habrá un fenómeno de onda estacionaria a lo largo de la línea, ¿sí? Si tendremos una onda estacionaria a lo largo de la línea en caso de que justamente haya fenómenos de desadaptación. Entonces, habiendo hablado de onda incidente y onda reflejada, también tenemos que hablar justamente de cómo se modela esa tensión en función de la distancia. Como podemos ver, ¿sí?, y como ustedes recordarán, hay dos parámetros que son sumamente importantes. Uno de ellos es la constante de propagación, que básicamente es la que dictamina la relación que tiene la distancia, cómo afecta la distancia a la tensión y a la corriente a lo largo de la onda. Y por otro lado, vamos a esperar que se cierre, porque acaba de venir un ventarrón. Y por otro lado, hay un parámetro que está por el momento un poco oculto en estas dos representaciones de tensiones y corrientes, que es justamente la impedancia característica, y que podemos relacionarlo cuando justamente la corriente incidente y la tensión incidente justamente las relacionamos por la ley de Ohm, y podemos decir que justamente B incidente sobre Z0, ¿sí?, Z0 definido de esta manera. Ahora vamos a hablar un poquito sobre ella, sobre ese parámetro, por E a la menos gamma X más B reflejado sobre Z0 por E a la más gamma X. ¿Ok? Entonces, estos dos parámetros justamente están en función de dos parámetros constructivos que tienen que ver con la impedancia y la admitancia por unidad de longitud, que son justamente como se definen en la teoría de ondas, de propagación de ondas. Justamente Z son los elementos. Cuando planteamos un modelo diferencial de la línea de transmisión, se planteaba justamente la resistencia por un diferencial de unidad, es decir, por un diferencial de longitud, mejor dicho, y la admitancia por un diferencial de longitud. Cuando eso se integra, y se integra para una unidad de medida, justamente podemos decir que por unidad de medida vamos a tener R más J omega L ohms, mientras que vamos a tener G más J omega C mho por metro o U ohms por metro, ¿sí? Y en consecuencia, como seguramente ustedes recordarán, estas cuestiones tenían que ver justamente con parámetros constructivos y tecnológicos de la línea de transmisión, y justamente ellos son los que dan lugar a la impedancia característica y a la constante de propagación. Recordemos que la constante de propagación está muy relacionada con la constante de propagación que vimos en teoría de imagen, mientras que la impedancia característica también podemos pensarla de la misma manera. De hecho, la línea infinita, justamente una línea infinita de lo que sería una línea artificial de propagación, en alguna parte de la bibliografía que nosotros les dimos, se relaciona justamente con este modelo de guía de transmisión, pero bueno, obviamente eso está fuera del alcance de nuestra materia. Pero sepan que tiene una relación natural. De hecho, nosotros recordaremos de teoría imagen que justamente la impedancia característica o la impedancia imagen, cuando la red es simétrica, tenía que ver justamente con la raíz del producto de dos impedancias. Bueno, obviamente eso se intuye más o menos en esta relación que tenemos ahí, Z sobre I. Se intuye, pero obviamente hay que demostrar que está relacionado. Y eso no lo vamos a hacer en este momento al menos. Muy bien. Entonces, dicho esto y dada esta pequeña introducción al tema, ¿sí?, habíamos dicho que justamente es algo que temporalmente sucede a los parámetros imagen, ¿sí?, es decir, que es algo más moderno, una representación más moderna y más práctica, justamente por representar un ratio de potencias, y que dijimos que iba a ser especialmente útil en frecuencias elevadas, ¿sí?, en frecuencias elevadas donde justamente la representación Z y T es inviable, ¿sí?, es inviable por justamente las condiciones de medición de los parámetros. Entonces, justamente, ¿y por qué no tienen en cuenta justamente los fenómenos de parámetros distribuidos que se dan a esas frecuencias? Último que hay que decir respecto de estos parámetros, que si bien son
especialmente útiles para alta frecuencia, obviamente son una generalización, podrían pensarse como una generalización de todos los parámetros que vimos hasta el momento y que también son útiles en bajas frecuencias, ¿sí? Es decir, son útiles para otras frecuencias y también para altas frecuencias. Tal vez lo negativo de estos parámetros, ¿sí?, es que son poco prácticos para bajas frecuencias. ¿Por qué? Porque justamente como son una generalización y contemplan otros casos aparte de los de parámetros concentrados, justamente hablar de ondas reflejadas en bajas frecuencias es poco conveniente. Dicho esto, podemos pasar directamente a presentar o a dirigirnos hacia los parámetros S, hacia los parámetros scattering. Entonces, vamos a intentar, en principio, relacionar justamente a b de x, ¿sí?, a través de b de x y de la representación que habíamos hecho en función de la onda incidente y de la corriente, onda de corriente incidente, vista como la presentamos a la derecha, como BI sobre Z0 por E a la menos gamma X más la onda reflejada sobre Z0 por E a la más gamma X, ¿sí? Entonces, algo que me gustaría en principio hacer es justamente expresar tanto mejor dicho, aislar, ¿sí?, el efecto de la onda incidente y la onda reflejada, justamente porque esos van a ser las variables dependientes e independientes que vamos a tener en los parámetros S. Entonces, si estén atentos, que justamente eso lo voy a poder hacer lógicamente si acá hay un menos que vengo arrastrando de esta expresión que está mal, ¿sí? En caso de la corriente, esto es un menos y esto es un menos, así que atentos a ese detalle. Entonces, ahora sí, justamente sumando y restando, es que voy a poder aislar a BI y a BR. Entonces, en un caso, suma ambas expresiones. Si sumo ambas expresiones, justamente lo voy a tener, es que pierdo a uno de todos los términos. Entonces, vamos a decir que justamente BX, ¿sí?, BX más IX, y acá ya saco un denominador común Z0 y lo paso multiplicando a IX, Z0, va a ser igual, ¿sí?, cuando sumo ambas, ¿sí?, pierdo a BR, por lo tanto voy a tener dos veces BI por E a la menos gamma X. Mientras que cuando lo resto esto, si BX menos IX por Z0, voy a tener justamente menos dos veces BR, perdón, más dos veces BR por E a la más gamma X, ¿ok? Entonces, sí, esta forma de representarlo, ¿sí?, de representar BI por E a la menos gamma X igual a 1 medio por BX más IX por Z0 y a la onda reflejada por E a la más gamma X igual también a 1 medio por BX menos IX por Z0. ¿Okay? Entonces, nuevamente logré lo que les había anticipado y fíjense lo siguiente. Ahora, de estas dos expresiones, Bx e Ix son funciones de la distancia. Por lo tanto, funciones de la distancia nos referimos a funciones de este plano de referencia. Es decir, que cuando nosotros en este plano a L metros de la línea de la guía de conducción ponemos una carga, ¿sí?, es decir, terminamos esa guía en una impedancia que es igual a la característica, ¿sí?, X igual a L metros, ¿sí?, vamos a decir lo siguiente: BR, ¿sí?, vamos a ver qué pasa con la onda reflejada por E a la gamma por L, ¿sí?, va a ser igual a 1 medio por B sub L menos I sub L por Z0. Nosotros dijimos que para X igual a L, calentamos una ZL igual a Z0, ¿sí?, una impedancia de carga igual a la impedancia característica de la guía. Vamos a ver qué sucede. Lo que vemos, cuando sacamos factor común I sub L, vamos a ver que este término, ¿sí?, B sub R por E a la gamma L, va a ser igual a 1 medio de I de L por B de L sobre I de L menos Z0. Nosotros ya sabemos que justamente B de L, es decir, la Z en L, ¿sí?, ya por condición la Z, digamos, B sobre I nos da la impedancia en ese punto de la red, sabemos que va a ser igual a Z0. En consecuencia, sabemos que todo este factor necesariamente tiene que dar 0, ¿sí? Si todo este factor tiene que dar 0, ¿sí?, nosotros sabemos que justamente I sub L no necesariamente tiene por qué ser 0, porque puede que haya una onda incidente. Luego, si eso
es así y esto da 0, ¿sí? Todo este otro miembro también tiene que dar 0. Y en consecuencia basta con que analicemos esta exponencial. Esta exponencial justamente es una constante de propagación, pues un número complejo, ¿sí? Pero L, desde luego, ese número complejo por L, desde luego no va a dar 0. En consecuencia, lo único que resta es que justamente BR sea igual a 0. Y esta es un poco la justificación de lo que había dicho anteriormente, algo de lo que ustedes seguramente ya saben de medios de enlace, que cuando nosotros terminamos adecuadamente la guía en impedancia característica, no hay onda reflejada, no puede haber onda reflejada en este modelo, ¿sí? En consecuencia, podemos decir que BR, ¿sí? BR es igual a 0, es decir, no hay onda reflejada. ¿Ok? No hay onda reflejada. Eso es importante, ¿sí? Importante saber que justamente cargar adecuadamente la línea implica dos cosas: o suponerla que es infinitamente larga, por lo tanto nunca llega a haber un reflejo, o que justamente está adaptada y todo lo que va se disipa y no vuelve, ¿sí? No se refleja.